El 20 de septiembre la iglesia recuerda a San Andrés Kim y a sus compañeros mártires de Corea. Y el martes de la 25ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 8, 19 al 21. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a él a causa de la multitud. Entonces le avisaron a Jesús: «Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte». Pero él les respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Veamos primero el contexto de este breve evangelio y recordemos que el Señor se encontraba enseñando a la multitud que lo rodeaba. Les acababa de enseñar qué es lo que hay que hacer cuando descubrimos el tesoro que significa que Dios reine. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando nos damos cuenta de que si reinase el mundo sería un remanso de paz y de justicia y que todos viviríamos felices? Y les enseñó que lo que hay que hacer es iluminar a otros, es decir, llevar a otros a que también descubran el tesoro del reinado de Dios y le encuentren sentido a sus vidas. Además les dijo que los beneficios que recibirá aquel que descubre el camino de Jesús irán creciendo cada vez más, y a medida que uno siga adelante en el camino de Jesús, irá siendo más y más feliz. Pues como él mismo dice, al que tiene, se le dará. En cambio, quienes no se interesan por el mensaje de Jesús y no descubren lo extraordinario que es su camino, vivirán una vida triste, de soledad y de sinsentido, pues donde creen que encontrarán felicidad, es decir, buscando tener cada vez más bienes materiales, fama y poder, lo único que encontrarán será desencanto, desilusión y soledad. Y al final de sus vidas, probablemente tendrán los bienes que han buscado, pero no serán felices. Por eso, estos que no tienen la felicidad perderán incluso hasta lo que creen tener. Bueno, pues a estas alturas de su enseñanza, Lucas nos dice que se apareció la familia de Jesús. Por medio de este relato, Jesús busca enseñarnos quién es su verdadera familia. El Evangelio inicia diciéndonos que la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Pero antes de seguir, una breve nota acerca de la familia en tiempos de Jesús. En aquellos tiempos la familia funcionaba en base a clanes familiares, y dentro de cada clan todos se consideraban familia. Más aún, todos sus miembros se llamaban entre sí hermanos, aunque fuesen primos. Incluso se llamaban hermanos entre tíos y sobrinos, como fue el caso de Abraham y de su sobrino Lot, como lo menciona Génesis 13:8. Entonces, cuando Lucas nos dice que los hermanos de Jesús fueron a verlo, no necesariamente se trata de hermanos carnales, como lo entenderíamos hoy. Muy bien pudieron ser sus primos o sus parientes cercanos. Además, en arameo hebreo no existía la palabra primo porque no era necesaria, ya que lo que se usaba para designar a los miembros del clan era la palabra hermano. Lo cierto es que el clan familiar cuidaba de todos sus miembros como si fuesen hermanos. Y desde esta perspectiva, podemos suponer que cuando Jesús dejó Nazaret para irse a Judea a hacerse bautizar por Juan, el clan familiar de José se ocupó del cuidado de María. Pues cuando una mujer se casaba, dejaba su clan familiar y pasaba a pertenecer al clan familiar de su esposo. La situación de la mujer solo se complicaba seriamente cuando el clan familiar era pequeño. Y podemos también suponer que el clan familiar de Pedro en Cafarnaúm, además de a su suegra, probablemente incluía a la familia de su hermano Andrés. Entonces lo que nos dice Lucas en el Evangelio de hoy es que María, su madre, y algunos familiares fueron a verlo. ¿Y cómo así fueron? Sucede que Nazaret estaba relativamente cerca de Naín, bastante más cerca de que de Cafarnaúm, y es muy probable que hayan avisado a su familia que Jesús estaba cerca. Lo cierto es que la familia llegó y quiso ver al Señor, pero, nos dice el texto, que no pudieron acercarse a él a causa de la multitud. Ya Lucas nos había dicho que mucha gente rodeaba a Jesús.
Entonces el evangelista nos dice que le avisaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Probablemente su familia lo quiere ver después del percance que tuvo en Nazaret, pues si recuerdan, al inicio de su vida pública y luego de ese discurso solemne que pronunció en la sinagoga de su pueblo para dar inicio al anuncio del reinado de Dios, los de su propio pueblo quisieron desbarrancarlo. Y entonces Jesús se fue, y según Lucas parece que no volvió más a Nazaret. A partir de ese momento, Jesús se dedicó a anunciar la buena noticia a otros pueblos de Galilea, y después partirá hacia el sur, a Jerusalén, en donde lo matarán. Por tanto, es muy comprensible que su familia, al oír que estaba cerca, quisiese verlo. A este punto, y ante el anuncio de que su familia estaba fuera y quería verlo, Jesús aprovecha la ocasión para enseñarnos quién es su verdadera familia. Y nos dice el relato que Jesús respondió al aviso diciendo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta respuesta es muy fuerte, pues da la impresión de que Jesús desdeñase a su propia familia de sangre, pero en realidad no es así. Sin duda Jesús quiso mucho a su madre María y se preocupó de ella hasta el final, pues estando en la cruz, el cuarto evangelio nos dice que Jesús se la dejó encargada a su discípulo Juan, es decir, a su verdadera familia, a su iglesia. Y María, su madre, fue su primera discípulo, su seguidora y miembro de su iglesia. Lo que en el texto de hoy Jesús nos quiere enseñar es que Dios Padre es lo más importante de todo, y que Él debe estar por encima de todo, hasta de la propia familia carnal. Aquí Jesús pone en práctica el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Pues este es el mandamiento primero y principal del reinado de Dios, y si queremos que Dios reine, este es el primer mandamiento que debemos observar. Y como dijimos en alguna ocasión, es más fácil entender este primer mandamiento si consideramos que Dios, además de ser amor, es verdad, es justicia y es vida. Y por tanto, amar a Dios sobre todas las cosas es elegir la alternativa en donde está la verdad, a pesar de que ello no convenga a la familia. Es elegir ponernos del lado de lo justo, a pesar de que la familia no se beneficie. Y es elegir la vida por delante de la comodidad y bienestar de la propia familia. Además, si realmente amamos a Dios, vamos a querer complacerlo en todo. Es decir, vamos a querer hacer siempre su voluntad. Y su voluntad es que escuchemos su palabra y la pongamos en práctica. Por tanto, la verdadera familia de Jesús se define por su relación con Dios. Si Dios es para nosotros siempre el primero, y si estamos dispuestos a elegirlo por encima de nuestras conveniencias, gustos e intereses personales, es decir, si ponemos en práctica lo que Jesús nos enseña, entonces pasamos a formar parte de la familia de Jesús, pues su familia es aquella que hace lo que el Padre quiere. Su familia es aquella compuesta solo por quienes hacen su voluntad, por aquellos que eligen y ponen en práctica los deseos del Padre. Su familia, pues, no se define por los lazos de sangre, sino por su relación con Dios. Luego, su verdadero clan está compuesto por quienes eligen caminar su camino. La intención de Jesús es que su iglesia sea su verdadera familia, aquella compuesta por los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Y por eso, desde los inicios, los cristianos se llamaban entre sí hermanos. Por ejemplo, dice Pablo a los Filipenses en 1:14, la mayor parte de los hermanos tienen mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra. Y a los de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5:27, les pide que esta carta sea leída a todos los hermanos. Por tanto, para Jesús, los lazos de sangre no es lo que debe contar. Lo que debe contar es solo el Padre y lo que el Padre desea. Es claro que Jesús consideró a María y a algunos de sus familiares, como su pariente Santiago, que fue cabeza de la iglesia de Jerusalén luego de su resurrección,
como su verdadera familia, porque ellos buscaron hacer en todo la voluntad de su Padre. María, además de ser su madre por haberlo dado a luz, era su verdadera familia porque hacía en todo la voluntad del Padre. Como pueden ver, Jesús todo lo relaciona con su Padre, pues el Padre ha de ser el principio y el fundamento de toda nuestra vida. Y eso es lo que Jesús desea que aprendamos. Él desea que aprendamos que nuestro amor por Dios Padre debe ser absoluto e incondicional, pues ello garantiza que reine y que todos seamos verdaderamente felices. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos si somos de la familia de Jesús. ¿Somos de los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica? ¿O somos de aquellos que preferimos a nuestra familia carnal y la elegimos por encima de lo que es verdadero, justo y bueno? Recordemos que si priorizamos a la familia de sangre por encima de lo que es justo, verdadero y correcto, entonces nos alejamos del camino de Jesús y dejamos de ser su verdadera familia. Pidámosle pues a Dios su gracia, para que podamos mirar con objetividad nuestras relaciones familiares y que el afecto y el cariño que sentimos por los nuestros no nos nuble la visión de lo que está bien. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.